La primera vez que Patricia Hale lo llamó una inspección, se me revolvió el estómago. Estaba de pie en mi entrada, como una reina en su trono, el portapapeles metido firmemente bajo un brazo, las gafas de sol brillando bajo el sol del mediodía. Pero su mirada no estaba en mí. Estaba fija en Emily, mi sobrina de 15 años, que había salido con unos pantalones cortos de mezclilla y una camiseta. La forma en que los labios de Patricia se curvaron me dijo que no estaba allí para revisar cercas o jardines. Estaba allí para despojar de dignidad. Jovencita, dijo con tono severo, como una maestra llamando a una alumna. Esa ropa no cumple con los estándares de decencia de Willow Creek. Necesito anotar esta infracción. Su bolígrafo flotaba como una daga. Emily se congeló en el porche, los nudillos se le pusieron blancos sobre la barandilla, y sentí el calor de julio subiendo por mi cuello. Pantalones cortos, una camiseta. Ese era su crimen. Lo que Patricia no se dio cuenta fue que Emily no estaba sola, y que yo no era solo otro vecino intimidado por su portapapeles. Mi apellido ya tenía peso aquí. Mi hermano vestía la toga, pero yo llevaba el mismo fuego, y no iba a dejar que ella usara un reglamento como arma contra una niña. Si alguna vez has sentido esa oleada de poder al enfrentarte a los abusadores, suscríbete ahora, porque este enfrentamiento estaba a punto de convertirse en una clase magistral de cómo contraatacar. Di un paso al frente, tranquilo, pero con acero en la voz. Deberías saber algo, oficial de las reglas. Esa supuesta cláusula de decencia que sigues agitando fue anulada en la corte hace 2 años. Tus reglamentos están desactualizados. Su sonrisa vaciló por medio segundo, lo suficiente para mostrar que la había tomado por sorpresa. Mi nombre es Daniel Mercer, dije, firme pero en aumento para que los vecinos que se quedaban en sus porches pudieran oír. Abogado de derechos civiles. No solo leo leyes, las desmantelo cuando se usan como armas. Pero esto no se trataba de mi título, ni de orgullo profesional. Se trataba de Emily, la hija de mi hermano, un hombre que vistió el uniforme en el extranjero, que nunca regresó a casa. Lo último que me dijo antes del despliegue no fue adiós, fue: cuídala, Dan, es todo lo que tengo. Cada vez que miraba a Emily, cargaba con esa promesa, y ver sus mejillas enrojecerse bajo la mirada de la oficial de las reglas era más que una infracción, era una traición. La mano de mi sobrina temblaba sobre la barandilla. Tío Dan, susurró, su voz quebrada, pequeña y frágil en el aire abierto. El sonido rompió algo en mí que no había sentido desde el día que enterré a su padre. Esto no se trataba de la altura del césped ni de la pintura de la cerca. Era humillación disfrazada de política. La oficial de las reglas no estaba protegiendo a la comunidad, se alimentaba del poder. Las persianas se movieron, los susurros silbaron, pero nadie habló. Ese era su verdadero poder, el silencio disfrazado de orden. Pero el silencio no corre por mi sangre. Me puse delante de mi sobrina, colocándome entre ella y el portapapeles. La reina del portapapeles levantó la barbilla, con la sonrisa regresando en una mueca, como si mi desafío fuera una provocación que estaba ansiosa por aplastar. Señor Mercer, verá que nuestros estándares son claros. El incumplimiento resulta en sanciones crecientes, hasta la incautación de la propiedad si es necesario. De verdad dijo eso, por unos pantalones cortos, a una niña en duelo. La miré a los ojos, dejando que la furia en mi pecho se estabilizara en algo más agudo. ¿No la vas a sancionar?, dije. Ni hoy, ni nunca. El sol nos golpeaba, las cigarras zumbaban como estática de fondo, pero el silencio que siguió fue más pesado que el calor. Mi sobrina se apretó contra mi espalda, buscando refugio, y en ese momento no era solo un tío o un abogado, era un muro. Y la reina del portapapeles no tenía idea de que acababa de estrellar su portapapeles contra acero, porque mientras ella pensaba que esto se trataba de una infracción, yo sabía mejor. Se trataba de todo un vecindario encadenado bajo su regla del miedo. Y lo que ella no vio, detrás de una de esas cortinas levantadas, fue a un miembro del consejo en conflicto, cuya conciencia ya se estaba resquebrajando, o al juez del centro,
cuyos ojos pronto caerían sobre la evidencia que la propia reina del portapapeles había creado. Su imperio lucía pulido bajo el sol. Pero desde donde yo estaba, ya podía ver las fracturas. A la mañana siguiente, los folletos de la ejecutora Escarlata Hale ya estaban pegados por todo el vecindario. Recordatorio de normas comunitarias, gritaba el encabezado en negrita, con una lista de códigos de vestimenta que se leían más como la política de un uniforme escolar que como una guía de una HOA suburbana. Al final, estampada en letras de molde, estaba su palabra favorita: obligatorio. La foto de mi sobrina no estaba en la hoja, no esta vez, pero el momento no era coincidencia. Quería que el vecindario conectara los puntos, que susurrara sobre la chica que usó pantalones cortos y el tío que la desafió. Quería que la humillación se extendiera más allá de una sola entrada. Mientras sacaba el papel de nuestro buzón, el sonido de una pelota de baloncesto rebotando resonó en el callejón sin salida. 2 niños se quedaron congelados a mitad del juego, mirando nerviosos el folleto que sostenía. Su madre estaba al borde de su jardín, sujetando un teléfono, los ojos moviéndose entre mí y la esquina de la calle, donde acababa de aparecer el blazer carmesí de la ejecutora Escarlata. Se movía de casa en casa como una revisora de parquímetros, el portapapeles firmemente sujeto, los labios curvados, en esa misma sonrisa permanente. Los vecinos la saludaban con medias sonrisas que no llegaban a los ojos, tomando sus folletos como si fueran citaciones judiciales. Nadie se negaba, nadie hablaba. Esa era su genialidad, convertir el silencio en sumisión. Pero el silencio se quiebra eventualmente. Rachel Álvarez fue la primera en romperlo. Arrancó un folleto del tablero del parque, la voz temblorosa. Multó a mi hijo por el logo de su camisa. Tiene 12 años. Doblé el folleto arrugado en mi mano hasta que los bordes se clavaron en mi palma. No lo fallaste, Rachel. Ella nos falló a todos. Ella asintió, pero los ojos le permanecieron bajos, la vergüenza pesada sobre sus hombros. Esa era la verdadera victoria de la ejecutora Escarlata, no las multas ni los avisos, sino la forma en que convertía a buenos padres en personas que dudaban de sus propios hijos. Por la tarde, las historias se desangraban por todas partes. El señor Chen murmuró sobre el día en que la tirana en tacones lo sancionó por las tizas de acera que su hija había dejado. Una maestra jubilada susurró cómo fue amenazada con la pérdida de privilegios de voto si no repintaba sus contraventanas. Y luego estaba Marcus Reed, secretario del consejo, leal tomador de notas, el hombre que se había sentado junto a la tirana en tacones durante años sin pestañear. Lo encontré fuera de su garaje, limpiándose el aceite de las manos con un trapo. Su rostro estaba tenso, la mandíbula apretada, pero sus ojos se desviaron hacia mí con algo que no había visto antes: duda. «Ten cuidado, Daniel», murmuró, demasiado bajo para que alguien más escuchara. «Si la empujas, ella empujará más fuerte. Así es como trabaja». Su mano tembló contra el trapo antes de meterlo profundamente en el bolsillo. No esperó mi respuesta. Simplemente regresó adentro. La puerta se cerró más fuerte de lo necesario. Fue la primera grieta en su armadura, pero no la última. Esa noche, acompañé a la chica del porche hasta el columpio donde había pasado los veranos, volando alto hacia el cielo, mientras mi hermano reía desde el porche. Ahora solo se sentaba, balanceándose suavemente, las rodillas encogidas, los ojos fijos en el roble que daba sombra al parque. «¿Todos me odian?», susurró, apenas audible. Me agaché a su lado. «No te odian, Em. Le tienen miedo a ella. Pero el miedo no dura para siempre». La verdad era que los folletos de la tirana en tacones no se trataban de reglas, se trataban de teatro. Cada papel que grapaba, cada palabra que escribía, cada multa de la que presumía en las reuniones de la HOA era una actuación diseñada para hacer que el miedo pareciera autoridad. Pero lo que no se daba cuenta era que el escenario que había construido estaba a punto de volverse en su contra, porque el miedo solo funciona cuando nadie lo cuestiona.
Y gracias a la chica del porche, gracias a Rachel, gracias a cada vecino que susurró su humillación en las sombras, ese silencio empezaba a fracturarse. Apreté su hombro. Las familias como la nuestra no se doblan para siempre, le dije, y sabía exactamente dónde presionar cuando llegara el momento. La siguiente reunión de la HOA fue donde las fracturas se ampliaron. La tirana en tacones la organizó como siempre. Sillas plegables alineadas en filas perfectas. Un podio plantado bajo el cartel de la HOA y su portapapeles pulido como si fuera un mazo. Ella prosperaba en la actuación, convirtiendo un centro recreativo en su tribunal personal. Bajo las luces parpadeantes, la sala parecía lista para romperse, y allí, sentado a la derecha de la tirana en tacones, estaba Marcus Reed, el hombre en el que no podía dejar de pensar desde nuestra breve conversación fuera de su garaje. Se veía diferente esta noche. El cuello de su camisa estaba torcido, una gota de sudor le corría por la sien incluso antes de que comenzara la reunión. Sus manos nunca descansaban, golpeando el bolígrafo contra la mesa, enderezando la pila de agendas, frotándose los nudillos, hasta dejarlos en carne viva como si intentara borrar algo de su piel. No necesitaba decir una palabra. Su cuerpo gritaba lo que su voz no podía. Estaba dividido. La reina del portapapeles dio inicio a la reunión con la autoridad engreída de alguien que nunca había sido desafiado. Tenemos múltiples infracciones de normas comunitarias este mes, anunció, con los ojos desviándose hacia la chica del porche en la segunda fila. Mi sobrina se encogió en su asiento, las rodillas juntas, mientras la sonrisa de la reina del portapapeles se ensanchaba. Y ciertos residentes, continuó, han ignorado repetidas advertencias. Cada sílaba era un cuchillo. Me incliné hacia adelante en mi silla, sintiendo las viejas raíces de roble del vecindario en mis huesos. La promesa que hice de proteger lo que mi hermano dejó atrás. Pero mis ojos no estaban en la reina del portapapeles. Estaban fijos en Marcus. Carraspeó, barajó sus papeles y luego dejó caer uno. Su mano se quedó suspendida sobre él demasiado tiempo antes de recogerlo, los dedos temblando como si sostuvieran una evidencia que quería quemar. Cuando la reina del portapapeles habló de nuevo, sus palabras salieron cortadas y frías. A partir de este momento, se aplicarán nuevos protocolos de inspección, vestimenta, propiedad, conducta, todo sujeto a revisión. Golpeó su portapapeles para dar efecto, una reina declarando nuevas leyes. La sala estalló en susurros. Marcus se estremeció con fuerza. Su bolígrafo cayó al suelo antes de que su mano temblorosa lo recuperara. Ese fue el momento en que lo supe. No estaba solo cansado, no solo era cómplice. Se estaba ahogando bajo el peso de secretos que no podía cargar por mucho más tiempo. Patricia también lo notó. Su mirada se volvió hacia él, afilada como vidrio, estrechándose en advertencia. La sonrisa se deslizó solo por un segundo, reemplazada por el destello de mando que reservaba para los que se desviaban. Marcus se enderezó de inmediato, pero sus hombros siguieron encorvados, los ojos fijos en cualquier parte, menos en los de ella. La tensión era tan espesa que vibraba, recorriendo cada intercambio susurrado a mi alrededor. Me recosté en la silla, mi voz baja pero firme cuando por fin hablé. ¿Eso siquiera es legal? Las cabezas se giraron. Patricia se puso rígida. Marcus se congeló. Por un latido, pensé que podría responder, que levantaría la vista, encontraría mis ojos y confirmaría la grieta que ya se ensanchaba bajo el trono de Patricia. En cambio, movió los papeles frente a él y permaneció en silencio, la tinta manchándose donde sus palmas húmedas habían presionado. Pero el silencio puede ser tan fuerte como una confesión. Y en ese silencio, los vecinos vieron algo que nunca habían visto antes: miedo en la propia mesa de la junta. El resto de la reunión se desdibujó en un sinsentido de procedimientos. Patricia recitando multas, desestimando preocupaciones, posando como la monarca que creía ser. Pero cada vez que ladraba una nueva exigencia, el bolígrafo de Marcus
Resbalaba más. Sus golpeteos eran más fuertes, su rostro más pálido. Su cuerpo lo traicionaba, sin importar cuánto intentara actuar como el oficial leal. Cuando salimos, los susurros llenaban el aire más densamente que la humedad. Rachel pasó junto a mí. Sus ojos se desviaron hacia Marcus antes de susurrar. Él sabe algo. Tenía razón. Lo sabía. Y aunque aún no lo entendiera, su cuerpo ya había hablado por él. Afuera, la noche de verano nos envolvía pesada, los grillos cerrando el silencio que la reina del portapapeles había dejado atrás. Emily se aferró a mi brazo, callada pero decidida. Tío Daniel, murmuró. Ella nunca va a parar, ¿verdad? Le apreté la mano, observando a Marcus quedarse junto a la puerta, la cabeza inclinada, las manos metidas profundamente en los bolsillos, como si ocultara una guerra dentro de sí mismo. Lo hará, dije al fin, porque personas como él no pueden quedarse quietas para siempre. A la mañana siguiente, encontré el aviso pegado en mi puerta. Marcador negro grueso cruzaba el sobre. Cumplimiento obligatorio. La letra de la reina del portapapeles era inconfundible. Los ángulos agudos de sus letras tan puntiagudos como su voz. Lo rompí en el porche. Emily a mi lado con su sudadera, los brazos cruzados con fuerza, como si pudiera hacerse invisible. La carta no era solo una advertencia, era una lista, una grotesca lista de restricciones de ropa, pautas de conducta y fechas de inspección. Habían rodeado el nombre de la chica del porche 3 veces, subrayado en rojo, y al final, la reina del portapapeles había garabateado: el incumplimiento resultará en aplicación policial. Policía. Otra vez. Mis manos se apretaron alrededor del papel hasta que se rompió. La chica del porche se estremeció ante el sonido, los ojos muy abiertos. Una pregunta, formándose en sus labios, que no quería hacer. Apreté el resto y lo metí en el bolsillo. La mandíbula tensa. La línea entre la autoridad de la HOA y el acoso descarado había desaparecido, y la ejecutora escarlata me estaba desafiando a enfrentarla. Al mediodía, sus amenazas cubrían cada buzón y puerta, el vecindario zumbando de miedo. Pero en medio de la tormenta, algo destacaba. Marcus. Lo vi en los buzones, la postura encorvada, la cabeza moviéndose de un lado a otro como un hombre que intenta no ser visto. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, se congeló. Por un momento, pareció que cruzaría la calle, pero luego sus hombros se hundieron. Esperó hasta que el grupo de vecinos se alejó antes de acercarse. «No deberías dejar que ella llegue a la chica del porche», murmuró, la voz baja, casi enterrada bajo el canto de las cigarras. «Entonces deja de habilitarla», respondí al instante. Su mandíbula se tensó. Su mano fue a la nuca, frotando con fuerza como si pudiera borrar la tensión que se acumulaba bajo su piel. Miró hacia la oficina de la HOA al final de la cuadra, luego de vuelta a mí, los ojos moviéndose como un animal atrapado. «No es tan simple», dijo por fin, antes de meter su correo bajo el brazo y alejarse sin otra palabra. Pero ese tropiezo, esa grieta, era todo lo que necesitaba. El imperio de la ejecutora escarlata tambaleaba, y Marcus era la línea de falla. Esa tarde, la ejecutora escarlata redobló su apuesta. Desfiló por el vecindario con 2 voluntarios siguiéndola, portapapeles en mano, como si liderara una cruzada sagrada. Se detenía en las casas, tomaba notas y sacaba fotos con su teléfono. Cuando llegó al porche de Rachel Álvarez, Rachel se mantuvo firme, negándose a dejarla cruzar el umbral. Su intercambio se escuchó a través del césped, el agudo español de Rachel, cortando el inglés engreído de la ejecutora escarlata. Los vecinos se agruparon en pequeños conjuntos, los susurros creciendo con cada insulto que la ejecutora escarlata lanzaba. Me quedé al borde de mi entrada, Emily a mi lado, y me aseguré de que la ejecutora escarlata me viera mirando. Ella sonrió, una curva fría y deliberada de los labios, y levantó su portapapeles como un arma. «Esta comunidad aprenderá lo que significan los estándares», gritó, su voz cortando el crepúsculo.
aunque tenga que imponerlos casa por casa. La multitud se movió inquieta. El hijo de Rachel murmuró algo agudo bajo el aliento. El señor Chen cruzó los brazos, silencioso pero furioso. Y Marcus, de pie al borde de los voluntarios, parecía querer que la tierra se lo tragara entero. No escribió ni una sola nota. Su portapapeles colgaba flácido a su costado. Esa noche, mi sobrina lloró en silencio en su habitación, sus carteles brillando tenuemente bajo las luces de cuerda. Me senté en los escalones del porche, mirando el aviso rasgado en mi mano, sintiendo cada raíz de roble bajo mis pies, presionando hacia arriba como un recordatorio. La ejecutora escarlata pensaba que nos estaba rompiendo, pero acababa de excederse. Yo no era solo un contratista con palmas callosas y años de planos en mi haber. Entendía las estructuras, cómo se construían, cómo se agrietaban, cómo el punto de tensión más pequeño podía derribar todo el marco. La oficial de las reglas estaba construyendo para sí una torre de papel e intimidación, y torres así nunca duran mucho. Cuando por fin cerré los ojos, ya no planeaba reparaciones, planeaba demolición. La mañana después del desfile de la oficial de las reglas, pasé en coche frente al club de la HOA, camino a una obra. Se veía igual que siempre. Muros de estuco, molduras verde desteñidas, el mismo asfalto agrietado en el estacionamiento. Pero algo en él me inquietaba. Reduje la velocidad, estudiando la línea del techo, las canaletas de drenaje, los paneles eléctricos montados afuera. Años de costumbre se activaron. Mis ojos no solo miran los edificios, los leen. Lo que vi me hizo apretar el estómago. Los paneles tenían décadas, empalmados con cables sin conexión a tierra. Era un peligro esperando ocurrir, y el reino de la oficial de las reglas estaba justo en el centro. Aparqué a una cuadra y caminé de regreso, portapapeles en mano, mezclándome como cualquier otro contratista revisando un sitio. Cuanto más me acercaba, peor se veía. Cables expuestos, distribución de carga inadecuada, una unidad de aire acondicionado remendada con cinta y óxido, todo a la vista, nada conforme al código. Y allí estaba la oficial de las reglas, corriendo por ahí empujando niños contra patrullas e inspeccionando la ropa de adolescentes, mientras su propio club no pasaría ni una sola inspección. La ironía ardía. Tomé fotos en silencio, ángulos cerrados y limpios, asegurándome de que cada número de serie y punto de conexión fuera visible. Mis manos no temblaban. Años en obras me habían entrenado para ser preciso, incluso bajo presión. Pero el pecho me latía tan fuerte que retumbaba en mis oídos. Esto no era simple negligencia, era responsabilidad. Si se producía un incendio durante una de sus llamadas reuniones de decencia, la HOA no solo perdería la energía, lo perderían todo. El seguro no los tocaría. El valor de las propiedades se desplomaría. Y yo sabía exactamente a dónde llevar esto. Esa noche extendí las fotos sobre la mesa del comedor. Mi sobrina se quedó al borde de la habitación, las mangas de su sudadera cubriendo sus manos, observándome ordenar imágenes como pruebas en un juicio. «¿Esto es por ella?», susurró. «Es por todos nosotros», le dije, deslizando una foto más cerca. Ella construyó su poder sobre el miedo, pero el miedo no sobrevive ante los hechos. Vio las fotos y soltó un silbido bajo. «¿Ese es el club?». «El cableado es una pesadilla. Todo el sistema tiene décadas fuera de norma», dije. «Una chispa y el lugar se incendia». Llevó las manos a la boca, los ojos moviéndose hacia mi sobrina. «Y ha estado haciendo reuniones allí cada semana». «Exacto», dije. «Predica seguridad, decencia, orden. Pero su propia casa del poder es una caja de fósforos. Y el inspector del condado no ve con buenos ojos a los hipócritas». El rostro de Rachel cambió del miedo a algo más agudo. Esperanza, tal vez. O alivio. «¿Así que puedes probarlo?». Golpeé la pila de fotos. Cada cable, cada infracción. No es solo abusiva, es imprudente. Y la imprudencia se clausura. Más tarde, cuando el vecindario se calmó, caminé de nuevo por el perímetro. Las persianas de la oficial de las reglas estaban abiertas al otro lado de la calle del club, su figura paseándose adentro, el teléfono en la oreja.
Incluso desde allí podía sentir su confianza irradiando, la certeza engreída de alguien que creía tener todas las cartas. No tenía idea de que su fortaleza ya se estaba desmoronando. A medianoche, mi paquete estaba listo. Fotos etiquetadas, secciones de código resaltadas, una línea de tiempo redactada con mi letra, mostrando fechas de reuniones, número de asistentes, factores de riesgo. No era solo una carpeta, era un plano del colapso. La oficial de las reglas creía entender el poder porque podía agitar volantes y ladrar órdenes. Pero el poder trata de estructura, y su estructura estaba podrida hasta el núcleo. Mientras deslizaba la carpeta en mi maletín, mi sobrina asomó desde su habitación. Su voz era pequeña, pero firme. «Tío Dan, ¿esto la detendrá?» Me arrodillé, apoyando una mano en su hombro. «No solo la detendrá, les mostrará a todos que nunca tuvo derecho a empezar». El roble afuera se mecía con la brisa nocturna, las raíces profundas en la tierra donde descansaban las cenizas de mi padre. Me recordó por qué importaba esto, no solo por mi sobrina, no solo por Rachel, sino por cada vecino que había tragado silencio mientras Patricia desfilaba en tacones. Mañana pondría esta evidencia en las manos correctas, y cuando lo hiciera, su portapapeles no la protegería más. La enterraría. Al amanecer, el paquete descansaba pesado en mi maletín, sus bordes clavándose en mi costado con cada paso que daba por la cocina. No había dormido, no porque no pudiera, sino porque me negué. La evidencia no vale nada si la dejas acumular polvo. Había planeado llevarla directamente a la oficina del condado en cuanto abrieran, pero Patricia se me adelantó. A las 7:15 en punto, el sonido de clavos golpeando madera sobresaltó a Emily en la mesa del desayuno. Se estremeció tanto que la cuchara cayó de su mano. Rachel se quedó congelada a medio verter, el café salpicando sobre el mostrador. Los golpes sonaron de nuevo, fuertes, deliberados, golpes de martillo que anunciaban guerra. Abrí la puerta de un tirón. Allí estaba ella, blazer carmesí, portapapeles bajo el brazo, leales a su lado. No susurraban hoy. Querían que todos vieran. Ella sostenía una hoja roja brillante en alto como una bandera y la clavó directamente en nuestro poste de la cerca. Las palabras sangraban en el papel con letras en negrita. Orden final de remoción. Emily jadeó. Rachel se llevó una mano a la boca, pálida como el papel bajo la tinta. Patricia se giró, su sonrisa amplia y deliberada. El incumplimiento resultará en la incautación inmediata de la propiedad, declaró lo bastante alto para que la escuchara cada porche del callejón sin salida. Esta familia ya no está en buena posición con Willow Glen. Sus leales tomaban notas, metiendo copias en los buzones como si repartieran escrituras sagradas. Los vecinos miraban desde las cortinas, algunos con tazas en la mano, otros simplemente congelados. Bajé por el camino, cada paso resonando con el calor que subía por mi pecho. No tienes autoridad para hacer esto. Su sonrisa no vaciló. La autoridad es lo que la comunidad reconoce, y ahora mismo señaló los volantes que sus ayudantes acababan de meter en los picaportes. «Me reconocen a mí», Rachel susurró. «Daniel». Su voz tensa de miedo. Me planté entre la reina del portapapeles y la puerta. «Has cruzado la línea. Esto no es aplicación de normas, es intimidación. Y termina hoy». Su sonrisa se afiló. «¿O qué? ¿Vas a demandar? ¿Arrastrar tu pequeña carpeta de pruebas al tribunal? Para cuando un juez la vea, esta casa estará vacía». Las palabras cortaron más hondo de lo que esperaba, no porque fueran ciertas, no lo eran, sino porque sabía exactamente cómo usar el miedo como arma. No necesitaba autoridad, necesitaba duda. La duda se propaga más rápido que cualquier hecho. Mi sobrina estaba en la puerta, las mangas de su sudadera cubriendo los puños, los ojos abiertos y brillantes. Susurró: «Tío Dan». Y vi su labio temblar. Eso fue todo, no más vacilación. Arranqué el aviso de la cerca, arrugándolo en el puño. El papel crujió bajo la presión. Esta orden no significa nada, y pronto todos sabrán por qué. Sus gafas de sol ocultaban sus ojos,
pero sus labios se movieron. Por primera vez, su máscara se deslizó. Cuidado, Daniel. No solo estás peleando conmigo, estás peleando contra el sistema que protege el valor de las propiedades. La gente no se pondrá de tu lado cuando su dinero esté en juego. Me incliné más cerca, la voz lo bastante baja para que solo ella oyera. Construiste tu imperio sobre el miedo, pero yo he construido el mío sobre estructura, y el tuyo ya se está derrumbando. Su sonrisa vaciló, solo por un instante. Luego giró sobre los talones, el portapapeles apretado, los tacones golpeando el pavimento como martillazos de mazo. En el momento en que desapareció, Rachel se desplomó en los escalones del porche, la hoja roja temblando en sus manos. Daniel, ¿cuánto tiempo podemos vivir así? Me agaché a su lado, colocando el aviso arrugado en el suelo. No mucho más, dije, la voz más firme de lo que sentía. Ella cree que este es su movimiento más fuerte, pero lo único que ha hecho es exponerse más. Mi sobrina se apretó contra mi costado, la cabeza enterrada en mi brazo. Su respiración se entrecortaba con cada palabra que intentaba formar, pero no salía ninguna. La abracé con fuerza, la promesa que le hice a mi hermano ardiendo como hierro en mi pecho. Esa noche no pude quedarme quieto. El plan ya se estaba formando. Me senté en el escritorio, las fotos del cableado del club extendidas otra vez, el borrador de declaración jurada que había empezado para Marcus intacto en la esquina. Mi maletín estaba abierto, el paquete listo, esperando. Pero esto ya no se trataba solo de entregar pruebas. Se trataba de tiempo, de espectáculo. La reina del portapapeles entendía el teatro mejor que nadie. Si quería desmantelar su poder, tenía que vencerla en su propio escenario. Tomé una hoja nueva y garabateé una sola palabra en la parte superior. Impulso. Esa era la clave. La evidencia era poder, pero el impulso era la bola de demolición. Y después de hoy, no había marcha atrás. Por la mañana, el callejón sin salida zumbaba como un avispero. El aviso de remoción de la reina del portapapeles había hecho su trabajo. Los vecinos susurraban en grupos junto a los buzones, aferrando las hojas rojas como si fueran órdenes de desalojo divinas. El miedo era su tinta favorita, y la había derramado por cada puerta de Willow Glen. Pero el miedo no es irrompible, se quiebra bajo peso. Y Marcus Reed estaba a punto de quebrarse. Lo vi esa tarde bajo el roble, tan quieto que parecía que las raíces lo sujetaban. No llevaba su camisa habitual con cuello, ni portapapeles bajo el brazo, solo una chaqueta arrugada, las manos metidas tan profundo en los bolsillos que los hombros se le encorvaban. Sus ojos se movían de casa en casa, como un hombre decidiendo en qué dirección podría sobrevivir su valor. Crucé la calle. No se movió. Ni siquiera levantó la vista hasta que estuve lo bastante cerca para oír el roce de su respiración. No deberías haber arrancado ese aviso, murmuró, la voz baja, desgastada en los bordes. Ella no debería haberlo clavado. Su mandíbula se tensó. Durante un largo momento, el silencio se estiró entre nosotros. Luego exhaló, pesado, como una presa cediendo. Firmé la mitad de esas cosas, no solo la tuya, Álvarez, Chen, los Mitchell de la esquina. Cada vez que ella empujaba una por la mesa, yo firmaba. Sacó la mano del bolsillo, temblando mientras se la pasaba por la cara. Dios me ayude, las firmé todas. La confesión golpeó más fuerte de lo que esperaba, no porque no lo sospechara, sino por la forma en que su voz se quebró alrededor de las palabras. No solo admitía complicidad, se estaba ahogando en ella. No dejé que el silencio se ablandara. Entonces, sabes exactamente hasta dónde ha llegado esto. Y sabes cómo termina si sigues detrás de ella. Se estremeció, los ojos desviándose hacia su casa. Una cortina se movió. La silueta de su esposa se quedó en el brillo de la luz de la cocina. Dos pequeñas cabezas pasaron detrás de ella. ¿Sus hijos? Su respiración se cortó. Ella me dijo una vez, susurró, el miedo funciona mejor que la ley. Eso fue lo que dijo. Sus palabras ardían, no porque me sorprendieran, sino porque sabía que las cargaba como una marca. No confesaba solo lo que había hecho, confesaba en lo que se había convertido bajo su sombra. No tienes que seguir riendo,
dije. No más. Sacudió la cabeza. Si hablo contra ella, me destruye. Mi esposa, mis hijos. Volverá todo este vecindario contra nosotros. Nos enterrará en multas hasta que nos ahoguemos. No puede, solté, más brusco de lo que quería. Legalmente no le queda nada. Su autoridad ha expirado, Marcus. Cada multa, cada infracción, es humo. Y si hablas, si lo pones por escrito, no solo limpiarás tu conciencia, derrumbarás toda la estructura. Sus manos temblaban más ahora. Sacó un papel doblado del bolsillo, arrugado, la tinta corrida por el sudor. Lo abrió lentamente. En la parte superior, la letra de la reina del portapapeles garabateada en negrita. Enséñales miedo. El pecho se me heló. ¿Ella escribió eso? Me lo deslizó por la mesa después de que multaron al chico de Álvarez por una camiseta. Dijo que teníamos que dar ejemplos. Se suponía que debía archivarlo. En cambio, lo guardé. Su voz se quebró. No sé por qué. Tal vez una parte de mí sabía que este día llegaría. Ese papel no era solo prueba, era intención. Intención que podía derribarla más rápido que cualquier archivo vencido. Lo miré fijamente. Entonces dámelo. Déjame ponerlo donde no pueda enterrarlo. Durante un largo momento no se movió. Sus dedos apretaban el papel como si lo quemara vivo. Luego, con un suspiro tembloroso, me lo presionó en la mano. «Haz lo que yo no puedo», susurró. Lo doblé con cuidado, deslizándolo en el maletín ya abultado de pruebas. «Ya lo hiciste». Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Marcus bajo el roble. Atormentado, agotado, su mano temblorosa presionando ese papel en la mía. «Enséñales miedo». 3 palabras garabateadas con la letra de Patricia, pero que cargaban el peso de cada moretón, cada multa, cada humillación que había tallado en Willow Glen. Al amanecer, el papel descansaba en mi escritorio junto al registro de incorporación vencido. 2 documentos. Uno probaba que no tenía autoridad legal, el otro probaba que había usado el miedo como política. Juntos, no eran solo pruebas, eran cargas de demolición apiladas en la base de su fortaleza. Pero las cargas no explotan solas. Necesitas tiempo, ubicación y precisión. Ahí era donde entraban mis habilidades. No era solo un vecino con rencor, era un ingeniero civil, entrenado para calcular rutas de carga, puntos de tensión y cascadas de fallo. Y sabía esto: cuanto más grande la estructura, más dramático el colapso cuando golpeas la junta correcta. El imperio de la ejecutora escarlata no estaba hecho de concreto y acero. Estaba hecho de silencio, vergüenza e intimidación, y Marcus acababa de entregarme la junta que lo derrumbaría todo. Rachel entró descalza en la cocina, frotándose el sueño de los ojos, la bata arrastrando tras ella. Puso una taza de café frente a mí y se apoyó en el mostrador, estudiando las pruebas. «Parece que estás a punto de ir a la guerra». No levanté la vista. «Lo estoy». Cruzó los brazos. «¿Y?» «Y la guerra necesita un plan». Extendí las notas, citaciones, fechas, la hoja de Marcus. Todo su imperio era teatro construido sobre miedo. Mi contraataque debía voltear su escenario. La respuesta era clara: espectáculo. Quiso público cuando empujó a mi sobrina contra esa patrulla, cuando llenó el parque de volantes, cuando desfiló su póster plastificado en la escuela. Vivía del espectáculo. Así que su caída tenía que ocurrir en el mismo teatro, con las mismas luces, solo que esta vez ella no controlaría el guión. Encerré 3 próximos eventos en el calendario del vecindario, pegado al refrigerador: la venta de garaje del sábado, la reunión de la junta de la HOA del lunes y la inspección del condado programada a mitad de semana. Cada uno era un punto de presión. Si lo sincronizaba bien, toda la comunidad vería cómo se desmoronaba. A media mañana hice llamadas, silenciosas, precisas. El inspector del condado con el que había hablado ayer aceptó asistir a la reunión de la HOA. Su presencia una sombra que ella no vería hasta que fuera demasiado tarde. Marcus, aunque aterrorizado, prometió que estaría conmigo cuando llegara el momento. Y el juez Reynolds, el que vio aquella primera transmisión del ataque a mi sobrina, confirmó que revisaría las pruebas si llegaban a su despacho.
La red se estaba cerrando. Todo lo que tenía que hacer era asegurarme de que la ejecutora escarlata caminara directo hacia ella. Esa tarde, caminé por el callejón con Emily a mi lado. Apretaba mi mano, la sudadera aún bajada sobre los pantalones cortos, pero sus pasos se sentían más firmes que antes. Los vecinos miraban desde los porches, los susurros siguiéndonos. No intenté ocultar la carpeta bajo el brazo. Que la vieran, que se preguntaran. El miedo era la herramienta de la ejecutora escarlata. La curiosidad sería la mía. En el tablero del parque fijé un simple aviso. Reunión comunitaria. Estado legal de la HEOA en revisión. Se invita a los residentes a asistir a la sesión del lunes. Documentación verificada disponible. Sin dramatismo, sin acusaciones, solo la verdad suficiente para propagarse como fuego. En minutos, los teléfonos sacaban fotos. Los mensajes zumbaban por toda la cuadra. Esa noche, mientras el sol se hundía detrás del roble, me senté de nuevo en el escritorio y bosquejé un diagrama estructural en un papel usado, no de un edificio, sino de su autoridad. En la base, incorporación vencida. En el medio, el testimonio de Marcus. En la cima, la confianza de la comunidad, ya fracturada. Golpea la base y el medio a la vez, y la cima no podría sostenerse. Pegué el diagrama en la pared sobre mi escritorio. No era solo estrategia, era inevitabilidad. Rachel entró en silencio, apoyando la mano en mi hombro. «¿Estás listo?», dijo. Miré a Emily, dormida en el sofá, el brillo de su teléfono aún iluminándole la cara. Durante semanas, la reina del portapapeles la había convertido en un accesorio del miedo. En 2 días sería la razón por la que el imperio de la reina del portapapeles colapsaría. «Estoy listo», dije, y por primera vez desde que esto empezó, lo decía en serio. El aviso que había colocado en el tablero del parque se propagó más rápido de lo que imaginé. Por la mañana, el vecindario zumbaba como una colmena volteada. Los niños en patinetas llevaban susurros de calle en calle. Los teléfonos se iluminaban con cadenas de mensajes que se desbordaban en los grupos. Personas que habían evitado el contacto visual durante meses ahora se inclinaban sobre las cercas, preguntándose entre sí, ¿qué pasa el lunes? Ese era el punto. El control de Patricia dependía del silencio, no de las preguntas. Una vez que la gente empezó a preguntar, el silencio se fracturó. Apreté la corbata frente al espejo del baño esa tarde, no porque me importara la apariencia, sino porque sabía que a ella sí. Medía el valor en el brillo, en la postura, en lo convincentemente que podías fingir estar en control, así que la enfrentaría en ese escenario pareciendo pertenecer a cada tribunal al que ella nunca se atrevería a entrar. Marcus llamó justo antes del atardecer. Su voz temblaba, pero sus palabras eran firmes. «He copiado mis notas. Las leeré si tengo que hacerlo». «No estarás solo», dije. «El inspector vendrá, el sheriff también». El silencio se alargó, luego exhaló. «Si esto explota, mis hijos...» «Te lo agradecerán», lo interrumpí. «Tal vez no hoy, pero cuando sean lo bastante mayores para ver lo que el miedo hace, sabrán que tú lo detuviste». No respondió, solo colgó. Pero sabía que estaría allí. Esa noche imprimí todo. Copias del registro de incorporación vencido, la hoja escrita a mano por Marcus, la declaración que firmó, capturas de pantalla de volantes, sobres sellados del departamento de licencias. Los apilé cuidadosamente, los deslicé en un maletín y lo dejé junto a la puerta. Mi bola de demolición no era de acero, era de papel, pero el golpe sería igual de fuerte. Rachel pasó a mi lado en el pasillo, colgando la mochila de mi sobrina en el gancho. «Todavía tiene miedo de ir a la escuela», murmuró. La chica del porche se quedó cerca, las mangas de la sudadera tiradas hacia abajo, la cara medio oculta detrás del teléfono. Miró el maletín, luego me miró a mí. «¿De verdad vas a detenerla?» Me agaché, controlando la voz. «No, vamos a detenerla. El lunes será el final de esto». Su labio tembló, pero por primera vez, sus ojos no se apartaron. El sábado por la mañana, Patricia redobló la apuesta. Los volantes brotaron como malas hierbas por los buzones.
Represión de infracciones. No se tolerará el desorden. Susu patrullaba el callejón, su portapapeles brillando como una insignia. Pero el tono había cambiado. Los vecinos ya no se dispersaban cuando ella pasaba. Murmuraban. Los teléfonos se alzaban. Incluso los susurros tenían filo ahora. En la venta de garaje esa tarde probé el terreno. En la venta de garaje, la señora Álvarez susurró: «¿Iremos el lunes?». El señor Chen asintió. Ya terminé de esconderme. Rachel se acercó a mi lado, colocando un plato de galletas sobre la mesa. «No tienes que animarlos tanto», susurró. «Sí, debo hacerlo. El miedo funciona hasta que la gente se da cuenta de que no está sola. El lunes tiene que sentirse más grande que su portapapeles». El domingo por la noche, el vecindario se veía diferente. Las luces del porche se encendieron más temprano. Las conversaciones se extendieron más tarde. La reina del portapapeles aún caminaba las aceras, pero cada paso que daba sonaba como el eco de algo que terminaba. Sabía que la gente se estaba reuniendo. Solo no sabía qué tan rápido se estaba construyendo el escenario bajo sus pies. Pasé la noche en mi escritorio, haciendo una lista final. Inspector confirmó asistencia. Sheriff confirmó presencia. Marcus preparado con declaración jurada. Comunidad informada con aviso. Evidencia organizada y sellada. El diagrama en mi pared. Su imperio colapsando como una torre inclinada. Ya no parecía teoría, sino inevitabilidad. Rachel apoyó la mano en mi hombro. «Has alineado cada pieza. Ahora solo falta golpear». Miré el maletín, sus correas tensas contra el peso del papel dentro. Mañana no lo llevaría como evidencia, lo llevaría como un martillo. La chica del porche entró descalza en la habitación, sus pasos suaves. Señaló el diagrama pegado sobre mi escritorio. «¿Esa es ella?». «Esa es ella», dije. Estudió las líneas por un momento. Luego susurró: «No se ve tan fuerte cuando la dibujas». Sonreí débilmente. Nunca lo fue. Esa noche apenas dormí, no por miedo, sino por el ritmo martillante de la anticipación. La reina del portapapeles pensaba que el lunes sería otro de sus escenarios, una sala donde gritaba órdenes, silenciaba disidencias, agitaba citaciones como escrituras. Pero esta vez, su teatro tenía un nuevo guión, y cuando se encendieran las luces, ella sería la que estaría en juicio. El aire de la mañana se sentía cargado, como si todo el vecindario contuviera el aliento. La mañana zumbaba de tensión. Cada sonido parecía demasiado fuerte. Apreté la correa del maletín en mi hombro, los documentos sellados y listos. Ya no era solo una carpeta, era una bola de demolición. Rachel pasó junto a mí en la puerta, apartando un mechón de cabello de su rostro. «¿Tienes todo?». Su voz llevaba el filo de quien no había dormido. «Todo lo que importa», dije, levantando un poco el maletín. Emily estaba en la mesa, mirando su taza de cacao. La sudadera demasiado grande aún cubría sus pantalones cortos, un escudo del que no se despegaba. Cuando finalmente me miró, sus ojos buscaban respuestas. «¿Ella estará allí?». «Sí», dije. «¿Y nosotros también?». Su labio tembló, pero asintió. Eso bastó. Cuando salí, el callejón ya vibraba con energía contenida. Los vecinos que antes pasaban sin mirar, ahora se quedaban en las entradas, susurrando fragmentos agudos a los teléfonos, lanzando miradas al SUV negro de Patricia, estacionado justo en la acera. Ella estaba en los escalones del club, el blazer carmesí brillando bajo el sol, el portapapeles apretado como un cetro. Marcus Reed salió de su casa momentos después, la declaración en la mano. Su paso era rígido, su rostro tenso, pero cruzó la calle sin vacilar. Cuando llegó a mí, me dio un leve asentimiento, sin palabras, solo resolución. La camioneta del inspector llegó enseguida, su logotipo destacado sobre la pintura blanca. División de Cumplimiento del Código del Condado. Los murmullos en la multitud se hicieron más fuertes, y la gente estiró el cuello para mirar. Segundos después, una patrulla del sheriff siguió, las luces parpadeando una vez, como si anunciaran que había llegado el juicio. La sonrisa de la reina del portapapeles vaciló cuando los vio,
pero rápidamente la recuperó. «Vaya espectáculo que has organizado», gritó, su voz cortante. Caminé hacia adelante hasta quedar a pocos metros, el maletín pesado contra la cadera. «No es un espectáculo», dije con calma. «Es una rendición de cuentas». Su mandíbula se tensó. Dentro, el club zumbaba con luz fluorescente y murmullos bajos. Las sillas plegables llenaban cada rincón, los vecinos hombro con hombro, los teléfonos brillando, mientras las cámaras se alzaban. La tirana en tacones golpeó su mazo contra la mesa, pero el sonido no impuso silencio. Fue tragado por el peso de los cuerpos inclinados hacia adelante, esperando. «Esta reunión va a comenzar», declaró, la voz quebradiza. «Quien interrumpa enfrentará multas». Un murmullo de risa recorrió la multitud. Alguien susurró: «¿Con qué autoridad?». Y las palabras se propagaron más de lo que deberían. Los ojos de la tirana en tacones se clavaron al fondo, pero no encontró un chivo expiatorio dispuesto. El inspector se tomó su tiempo, colocando su carpeta sobre la mesa junto a ella. Aún no hablaba, solo pasaba lentamente las páginas selladas. Cada vuelta era otro clavo martillado en su máscara. Sentí las miradas del salón girarse hacia mí. Mi pulso tronaba, pero mi voz salió firme. «Todos sabemos de qué se trata esto. No son las malezas, ni las cercas, ni el ruido. Se trata de humillación usada como ley, de una niña marcada como indecente, de una comunidad gobernada por el miedo, y de una presidenta que olvidó que su autoridad expiró hace 2 años». Patricia golpeó la palma sobre la mesa. «Mentiras sin base». La voz de Marcus cortó el aire, suave pero firme. «No son mentiras, yo lo firmé». Alzó la declaración jurada, la mano temblando, pero las palabras no. Ella nos dijo que el miedo funciona mejor que la ley. Yo lo escuché, lo escribí. Ya no puedo quedarme callado. Jadeos recorrieron la sala, cabezas giraron, los teléfonos se inclinaron más cerca. El inspector finalmente alzó la vista, su voz calma pero pesada. «Según los registros del condado, la incorporación de esta asociación venció hace más de 26 meses. Todas las acciones de cumplimiento desde entonces son inválidas. Este procedimiento ahora está bajo revisión». El silencio se quebró en gritos. Algunos vecinos aplaudieron, otros murmuraron incrédulos. Patricia ladró: «Error administrativo, fácil de corregir». Pero sus palabras sonaban vacías. El ayudante del sheriff dio un paso al frente, su tono más duro. «También hay una investigación activa sobre acoso a un menor. Hasta que concluya, se abstendrá de aplicar medidas directas. No es una solicitud». El mazo tembló en su mano, su agarre flaqueando por primera vez. Saqué los documentos sellados de mi maletín y los coloqué frente a ella, los sellos brillando bajo la luz fluorescente. «Esto no es mi palabra contra la tuya, tirana en tacones. Es papel, firmado, sellado, oficial. Y el papel no se inclina ante el miedo». La multitud se inclinó más cerca, el peso del silencio ya no bajo su control. Y en ese momento lo supe. La bola de demolición había salido de mi mano, y el golpe acababa de comenzar. El aire en el club se sentía más pesado que el cemento. El tipo que se mete en los pulmones y te desafía a respirar. Filas de sillas plegables, repletas de vecinos inclinados hacia adelante, ojos brillantes, teléfonos grabando cada mueca del rostro de la tirana en tacones. Las luces fluorescentes zumbaban arriba, duras e implacables, haciendo brillar su blazer carmesí como una bengala de advertencia. La oficial de las reglas apretó el mazo tan fuerte que los nudillos se le pusieron blancos. Lo golpeó una vez, 2 veces, el sonido resonando hueco contra la mesa. «Esta es mi reunión», espetó. «Y quien grabe sin permiso enfrentará sanciones». La multitud respondió con risas. No fuertes, no burlonas, solo esa especie de oleada baja que llega cuando el miedo se rompe. Y el silencio ya no pertenece a la tirana. Alguien murmuró: «¿Qué sanciones?». Y los teléfonos se alzaron más. Marcus se movió junto a mí, su declaración temblando entre las manos. Se veía pálido, pero no retrocedió. Cuando la oficial de las reglas lo miró con ojos afilados como vidrio, levantó la barbilla apenas.
Por primera vez no se encogía. El inspector carraspeó, voz tranquila pero cortante. Corrección, señora Klein. Esta ya no es su reunión. Es una audiencia bajo revisión del condado. No tiene autoridad legal aquí. Hubo jadeos. La mandíbula de Patricia se contrajo. No pueden quitarme mi título. La voz del ayudante la cortó. Ya lo hicimos. Y si interrumpe esta audiencia, será escoltada afuera. Su mano flotó cerca del cinturón, no como amenaza, sino como recordatorio. La sonrisa de la oficial de las reglas vaciló, pero se recuperó rápido, aferrando el mazo como si pudiera fundirse a su mano. Este hombre, señaló hacia mí, la voz subiendo, está orquestando este circo. Enojado por las citaciones, enojado por las consecuencias, de eso se trata. Avancé despacio, el maletín pesado a mi costado. Mi voz no necesitó elevarse. Cortó limpia al nivel del suelo. Citaciones por columpios, multas por bebederos de pájaros, avisos clavados en cercas y humillación usada como arma contra niños. Señalé a Emily, sentada 2 filas atrás, con el brazo de Rachel alrededor. Pegaste la foto de una niña de 15 años en los tableros de anuncios y lo llamaste decencia. Eso no fue ley, fue crueldad. Un murmullo creció. Los vecinos negando con la cabeza, susurrando entre sí. La señora Álvarez se puso de pie, la voz firme por primera vez en meses. Multó a mi hijo de 12 años por el logo de su camiseta. Dijo que era obsceno. Me quedé callada porque pensé que tenía poder. Pero no lo tenía, ¿verdad? Todas las miradas se dirigieron al inspector. Se ajustó las gafas, las palabras pesadas con la sentencia final. No, no por más de 2 años. La multitud estalló, no en vítores, no en aplausos, sino en un rugido bajo de incredulidad y enojo. Los teléfonos capturaban fotos, los mensajes volaban por los grupos, y el aire vibraba con la liberación del miedo que había tenido cautivo al vecindario durante años. La oficial de las reglas volvió a golpear el mazo, su voz ahora chillona. No entienden, sin mí, el valor de las propiedades colapsa. Los estándares se derrumban, vivirán en el caos. El rostro del juez apareció en el monitor del fondo. Su voz retumbó, como grava arrastrada por piedra. Lo que colapsa, señora Klein, es la tiranía disfrazada de gobierno. Vi el video de usted empujando a una menor contra un coche policial. Vi los carteles que exhibió en la escuela. Eso no fue orden, fue acoso. El silencio cayó sobre la sala. Cada mirada fija en la pantalla, cada oído atento al peso de la ley, hablando dentro de su propio club. Patricia se congeló, su sonrisa pintada torciéndose en algo roto. No puedes, tú no. El juez se inclinó hacia la cámara. Queda suspendida de cualquier cargo administrativo en Willow Glen mientras dure la revisión legal completa. Cualquier intento de ejercer autoridad será considerado fraude. ¿Entiende? El mazo se le resbaló de la mano, chocando contra la mesa, el sonido ahogado por los jadeos. La multitud estalló, vecinos de pie, gritando agravios. Los gritos se elevaron, viejas multas, viejas heridas, años de enojo derramándose, teléfonos por todas partes, capturando cada palabra, cada sobresalto. La oficial de las reglas retrocedió en su silla, encogida dentro de su propio blazer, como si la tela pudiera protegerla. Pero ya no había escudo. Marcus se puso de pie, su voz clara. No queremos gobernantes, queremos vecinos, y tú dejaste de serlo hace mucho. Dejó caer su declaración sobre la mesa frente a ella. El papel flotó, afilado como una hoja. Miré alrededor. Los mismos vecinos que antes se escondían tras las cortinas, ahora estaban hombro con hombro. Reconstruimos aquí, dije, mi voz llenando el espacio. Dejamos de inclinarnos ante el miedo. Empezamos a sostenernos unos a otros, no a castigarnos. El aplauso llegó entonces, no estruendoso, sino constante, como un latido que se extendía por la sala. La oficial de las reglas permaneció inmóvil, el carmesí apagándose a pálido, su portapapeles inútil, su imperio hecho trizas. Y lo supe. La bola de demolición había atravesado sus muros, y nada de lo que construyó con miedo
Volvería a sostenerse. A la mañana siguiente, el callejón ya no se sentía igual. La luz del sol se derramaba sobre entradas que antes parecían puertas de prisión, y en lugar de gente escondida tras cortinas, los vecinos salieron temprano, hablando, riendo, sus voces llevadas por el aire de una forma que no había oído en años. El aire mismo se sentía más ligero, como si alguien finalmente hubiera abierto una ventana en una casa enmohecida. La chica del porche se sentaba en nuestro columpio, una taza de cacao entre las manos. Se mecía suavemente, las cadenas crujiendo en ritmo. Era el mismo columpio desde el que gritaba para que su padre la viera subir más alto, el mismo que había permanecido en silencio desde la humillación que Patricia le clavó. Pero esa mañana había color en sus mejillas otra vez. No risa aún, no del todo, pero paz. Rachel se apoyó en la barandilla, apartándole el cabello del rostro. «Estás a salvo ahora», susurró. La chica del porche asintió, una pequeña sonrisa rompiéndole la expresión. La cicatriz de aquel día no desaparecería de inmediato, pero ya no era solo suya para cargar. Más abajo, Marcus clavaba una estaca que decía: «Reunión de reconstrucción comunitaria, 6 p.m». Los vecinos firmaban sus nombres uno tras otro. Caminé hasta allí, añadí el mío, y sentí algo moverse, profundo en el pecho. Durante meses, este vecindario se había doblado bajo el peso del miedo. Hoy, el peso se levantó. Marcus me miró al devolverle la pluma. Sus ojos seguían cansados, pero más firmes. «Aquí empieza», dijo. «No con sus reglas, con nosotros». Sus palabras se extendieron por el césped, y por primera vez la gente no susurró, habló abiertamente. «No podemos dejar que vuelva a pasar. Necesitamos límites, no tiranos. Tenemos niños que proteger». El murmullo creció en algo sólido, como ladrillos puestos en una base. El SUV de la oficial de las reglas permanecía inmóvil en su entrada, su brillo apagado, su trono despojado de arrogancia. La suspensión del condado había llegado durante la noche, sellada con tinta y ley. Todos los vecinos la habían visto despojada de poder en público, su mazo cayendo de la mano como un juguete. Y esa imagen, esa caída, quedó grabada más fuerte que cualquier discurso que pudiera dar. Pero para mí, el símbolo no era su SUV, ni su portapapeles, ni el mazo que antes golpeaba como tambor de guerra. Era el roble en mi patio, sus raíces abrazando las cenizas de mi padre. Era el columpio, donde Emily reía con sus primos, una risa robada por demasiado tiempo, por una palabra escarlata que no merecía. Ese árbol y ese columpio habían soportado el peso del silencio, y ahora llevaban otra cosa, la prueba de que el miedo no dura cuando la gente decide levantarse. Al anochecer, el jardín de Marcus se llenó de sillas plegables y platos de comida que los vecinos no compartían desde hacía años. Los niños corrían libres entre las piernas, sus dibujos con tiza extendiéndose por la acera sin miedo a multas. La señora Álvarez trajo limonada, el señor Chen colocó faroles, y cuando Marcus se levantó para hablar, la multitud se calmó. No por miedo, sino por respeto. «Todos vimos lo que pasa cuando el poder cae en las manos equivocadas», dijo, su voz más fuerte de lo que jamás la había oído. «Pero también vimos lo que ocurre cuando el silencio se rompe. El dolor de Emily nos abrió los ojos. La lucha de Daniel nos trajo aquí, y ahora depende de nosotros reconstruir esta comunidad como debió ser desde el principio». El aplauso se elevó, no explosivo, sino constante, como un pulso compartido en toda la cuadra. Miré los rostros, el alivio de Rachel, la esperanza frágil de Emily, la redención de Marcus, el fuego de la señora Álvarez. Esto no era solo una victoria, era un renacimiento. Más tarde, Emily me tiró de la manga. «¿Tío Daniel? Ya se acabó, ¿verdad?». Me agaché junto a ella, el columpio crujiendo bajo su peso. «Se acabó para ella», dije en voz baja. «Pero para nosotros, esto es el comienzo. Vamos a construir algo mejor, algo de lo que tu padre estaría orgulloso». Ella sonrió entonces, pequeña pero real, la clase de sonrisa que dice que la herida no ganó. Y cuando se apoyó en el costado de Rachel, supe que la promesa de mi hermano seguía viva,
A través de ella, de nosotros, de cada vecino que firmó su nombre bajo el cartel de Marcus. La reina del portapapeles intentó marcar a una niña como indecente. En cambio, se marcó a sí misma como la farsante que confundió el miedo con la ley. Su caída no fue solo suya, fue el cimiento de una comunidad que recordaba su fuerza. Si quieres más historias de propietarios enfrentando la tiranía de las HOA, suscríbete ahora mismo. Comparte tu historia en los comentarios y dime desde dónde nos ves, porque cuando cada fibra de ti grita que el silencio ya no es una opción, hablas, luchas, reconstruyes. Y juntos lo hicimos.